aquí algunas van a estar en línea. ¿Mande? Esther. Buenos días, Esther. Si ya tiene encendido el micrófono. Iniciamos clase. Vamos a hacer un pequeño repaso. ¿Alcanza a ver el pizarrón? ¿No tiene problema? Muy bien. Este repaso va a ser breve porque hoy nos toca un tema importante. El tema es de la clase es desarrollar el protocolo de Hernández-Corbo, que vamos a ver más adelante. ¿Qué es el protocolo de Hernández-Corbo? Es un trazo para reconocer la tipología del pie o de la huella del pie. Ya sabemos, ya tuvimos una clase anterior donde sabemos cuáles son los puntos de apoyo, ¿recuerdan? Y esos puntos de apoyo nos dicen con claridad también, haciendo un trazo, qué tipo de arco tiene la persona. Ahí trae su pedigrafía. Eso es importante porque tenemos dos maneras de identificarlo. En lo personal, yo uso más ese que vimos la clase pasada porque es algo rápido, pero la evaluación que ustedes, si deciden tener al final del curso una evaluación para certificarse, entonces necesitamos un producto, ellos le llaman producto. Dentro de la evaluación hay un portafolio de evidencias que se tiene que enviar a los centros de certificación. Dentro de ese portafolio de evidencias, dos de los productos, repito, así le llaman ellos, que son evidencias, es una hoja clínica y una hoja de pedigrafía. Entonces, pero esa hoja de pedigrafía debe llevar o estar trazada con el protocolo de Hernández-Corbo. Ese es lo que nos piden. Ahora bien, la hoja clínica, creo que, maestra, ¿se las vas a enviar o ya? Creo que ya la envié. Ok, bien. Esa hay que imprimirla porque vamos a estar trabajando, van a estar trabajando con la maestra en la mayor parte, me parece que en el 95%, y yo tengo ahí en esa hoja clínica un 5%, ¿sí? Sí. Entonces es importante que ya la impriman. Muy bien, vamos con el repaso. Decíamos que el pie tiene varios huesos, son un total de, ¿recuerdan? 26 huesos. Le agregué el que le falta al gordo. ¿El que le falta al qué? Al gordo. Los sesamoideos. Ok. Sí, aunque, buen punto, porque los sesamoideos no están clasificados dentro de los huesos del pie, o sea, en su estructura, aunque existen y están ahí, no están clasificados porque no están articulados. Son prominencias de la base de la cabeza metatarsal, es decir, esos huesecillos están aquí abajo de las cabezas metatarsales. Entonces, pero están ahí como, ni siquiera como insertadas, nacientes de ese hueso, así que no hay así como que una clasificación. Son tan prominentes, incluso en una radiografía se ven con mucha claridad, que bueno, algunos autores dicen, bueno, pues 26 huesos y 2 sesamoideos, o en un momento dado 28 huesos, ¿no? Que es porque son 2 sesamoideos. Hay otros metatarsianos que también los tienen, pero son muy insignificantes. Los sesamoideos del primer metatarsiano son bastante prominentes. Vamos a ver más adelante para qué nos sirven, porque tienen una función muy importante. Entonces, dentro de los huesos articulados son 26, pero esos 26 huesos en el pie están divididos en 3 partes. ¿Usted recuerda, Esther? Ya no me escuchó. ¿Qué partes tenemos? Puede leer los apuntes, no importa. Bueno, vámonos por orden. Si vemos desde los dedos, ¿qué sería? Ok, esa es una parte, una sección, la sección de las falanges. Cuando hablamos de falanges, recordemos que estamos hablando de los dedos del pie, ¿sí? Luego tenemos otra sección llamada
Metatarso. metatarso. Y luego tenemos otra sección llamada tarso. Muy bien. Los 26 huesos los tenemos divididos, o mejor dicho, cada sección tiene sus huesos. ¿Cuántos son en las falanges? 14, correcto. En el metatarso, 5 huesos. Y en el tarso, los que faltan, exactamente, son 7. Ya nos da ahí 26 huesos, ¿verdad? El componente del tarso es un componente muy interesante porque es una sección que parece rígida. Si recordamos cuando caminamos qué se mueve en el pie, pues vamos a recordar con claridad que se mueve la zona de la planta, porque flexionamos ahí. Y esa flexión, pues se observa con mucho movimiento cuando caminamos. Parecería que la zona del tarso que contiene esos 7 huesos no se mueve, aunque sí lo hace, ¿sí? De manera muy imperceptible, pero sí lo hace. Bien, entonces entendemos que ya hay 26 huesos divididos en 3 partes o 3 secciones, tarso, metatarso, falanges, y sabemos también que tenemos 4 arcos, ¿sí? Los arcos del pie, decíamos en la clase pasada, que son o tienen una función importantísima, funcionan como un amortiguador. Decíamos en la clase pasada que bajo la observación de nuestros puntos de apoyo, que ahorita los vamos a recordar de nuevo, bajo esa observación nuestra bóveda o nuestras bóvedas plantares no tocan el piso, están pues en el aire prácticamente. Incluso lo comparábamos con un tripié, ¿sí? Como ese tripié que tiene la base, donde está la cámara, donde está el teléfono, ese tripié es algo muy parecido a los puntos de apoyo de pie. Ahora, los arcos que tienen una función de amortiguación nos ayudan a repartir el peso del cuerpo en una longitud, ¿sí? Por ejemplo, compañera, su peso, ¿cuánto pesa? ¿Cuánto calza? 26. Ok. En 26 centímetros, que está dividido en 2, un pie y otro, o sea, cada pie mide 26 centímetros, están repartidos 93 kilos. Sobre una base de sustentación pequeña, ¿sí? Ahí eso tiene que sostener el pie. Imagínense qué problema si esos amortiguadores se colapsan, que no funcionen. Ahí sí tenemos un problema, y ese problema va a derivar a muchas patologías estructurales. En este momento, en la actualidad, el pie se ve desde una parte o una área que se llama posturología. El pie tiene mucho que ver con nuestra estructura, incluso tiene que ver con nuestra masticación. Ya lo veremos más adelante, hay una relación importante en ese sentido. Así que bien, ¿cuántos arcos tenemos? 4. Tenemos 4 arcos. Y pues también tiene su ¿cómo decirlo? Su lugar, ¿sí? Esos 4 arcos tienen su lugar. Tenemos 2, no quiero decir que 2 principales, porque el arco que está en la parte interna del pie, que todos observamos, decíamos que ahí sabemos si es un pie plano o no, pero ese que vemos, no, aunque es importantísimo, pues los otros 3 no dejan de serlo. O sea, tienen una función importante, y una alteración en uno de esos arcos también nos va a generar problemas. Entonces, tenemos 4 arcos, y estos son Arco longitudinal interno. arco longitudinal interno,
arco longitudinal externo. Arco longitudinal externo. Tenemos Arco transversal anterior. arco transversal anterior y arco transversal posterior. Esos son nuestros 4 arcos, ¿sí? Nuestros 4 arcos, repito, son amortiguadores. Si nosotros sabemos entonces que esos 4 arcos nos funcionan, otra vez repito, como amortiguador, los puntos de apoyo del pie son muy importantes. Voy a borrar esto para recordar cuáles son los puntos de apoyo del pie. Vamos a hacer un pequeño dibujito aquí de una huella. ¿Sí? ¿Se acuerda cuáles son los puntos, compañera? Pues los huesitos y el talón. Ok, ¿se acuerda que hicimos un trazo, Ajá. verdad? Véngase para que me ayude a hacerlo. Bueno, ponga los puntos de apoyo. ¿Cuántos son en total? Es que no me acuerdo porque tengo marcado uno aquí. Ok, son 4 puntos de apoyo. A ver, intente poner los puntos nada más. Nada más copia normal. Muy bien, compañera. Este puntito va más arriba, ¿sí? Y lo vamos a poner aquí. ¿Y por qué aquí? Porque es la falange distal del dedo gordo. Tenemos 2 falanges en el dedo gordo, si recordamos, ¿verdad? ¿Cuántos tienen los otros dedos? 3 falanges. Del segundo dedo al quinto tenemos 3 falanges o 3 huesitos. Entonces, ese sería el punto de apoyo. Y los puntos de apoyo los unimos con unas líneas. ¿Se acuerdan? Así lo hicimos, ¿sí? Y esta unión, yo les decía que en esa clase, que nos sirve para identificar el tipo de arco que tiene la persona, en un trazo muy sencillo, muy diferente al trazo que vamos a hacer más adelante, del protocolo de Hernández-Corvo. Este trazo debe hacerse en una línea recta que cruce entre segundo y tercer dedo, vaya hacia abajo y cruce el punto del talón, el punto de apoyo del talón. ¿Se acuerdan de eso? Luego decíamos que esta línea nos indica qué tipo de arco tiene la persona, que por cierto, tenemos de manera general de 3 grandes grupos de arcos. ¿Cuáles son? El arco normal. Arco normal, Pie plano. pie plano y Pie cabo. pie cabo. El arco normal y el pie cabo tiene un promedio de altura, ¿sí? Eso lo vamos a ver más adelante. Es decir, ¿cómo sé cómo identifico
si es un pie plano o un pie cabo, un arco normal. Sí, lo identificamos por la huella plantar, pero también lo podemos identificar mediante exploración del pie, ¿sí? Hay forma de saber qué tipo de arco tiene la persona. Pero si queremos ser más exactos, el milimetraje o lo que mide el arco interno, hay un promedio. Lo podemos saber mediante un proceso un poco complejo porque habría que tomar un molde del pie de la persona en reposo, y al tomar ese molde del pie, pues podemos ya medir con mayor claridad cuánto miden de altura los arcos. No nos vamos a meter en eso, vamos a saber cómo identificar el tipo de pie mediante exploración y mediante la huella plantar, ¿sí? Eso es lo que vamos a hacer. Ahora bien, arco normal. Vamos a poner ejemplos. Si el arco normal o la huella marca, eso ya lo vimos, ¿verdad? La huella del pie marca exactamente en la línea, así, en la línea media que trazamos, estamos hablando de arco normal, ¿sí? Esta huella trazada aquí nos dice que es un arco normal. Ahora bien, si pasara que entonces mi huella marcara así, o sea, evidentemente pues está todo marcado, ¿verdad? ¿De qué estaríamos hablando? De pie plano, sí, porque ya sobresalió de la huella de manera importante. Incluso si mi huella marca aquí, también estaríamos hablando de un pie plano. Cada tipo de pie, en el caso del pie plano y el pie cabo, tiene su referente. El referente y son grados, o sea, por ejemplo, aquí estaríamos hablando de un pie plano en primer grado. Eso lo vamos a ver más adelante. Aquí ya estaremos hablando de un pie plano en tercer grado. O sea, hay diferentes clasificaciones. Bien, entonces aquí hablamos de un pie plano. Y luego nos podemos encontrar con que nuestra huella puede marcar así. Ya se salió de la línea, pero hacia el lado derecho, ¿verdad? No hacia el lado izquierdo. ¿De qué estaríamos hablando ahí? De un pie cabo, exactamente. Eso significa, el pie cabo, pues que hay mucha bóveda, que hay mucha altura. Cuando observamos un pie cabo, observamos que el empeine de la persona está muy marcado, muy alto o muy protuberante. Las personas que tienen pie cabo refieren tener problemas en la compra de su zapato, porque se tienen que comprar zapato más grande porque no cabe el pie, el empeine es tan alto que de repente, no, pues no, a ver, pues calzo del 24, a ver, dame el 20, de 24 y medio, tampoco, dame el 25, tampoco, dame el 25 y medio. Ok, ese sí entró a mi pie, pero es un zapato grande. Y muchísimas personas usan el zapato más grande de lo que calzan. ¿Qué sucede si usamos un zapato más grande de lo que calzamos? Pues en primer lugar, nos podemos tropezar con muchísima facilidad, porque hay un espacio, a veces de 2 centímetros ahí, donde no tenemos esa sensibilidad. La punta del zapato no tiene sensibilidad, es un objeto inerte, y el pie sí tiene sensibilidad. Entonces,
en la manera de caminar de repente no podemos sentir algo y tropezarnos. Esa es una. Otra, que el pie se empiece a jugar, ¿sí? El zapato va a terminar por hacerse amplio, ¿sí? Si es de piel, bueno, en realidad todo, sea sintético de piel, da de sí, así se le dice. Al dar de sí, pues ya el zapato, pues estando grande, se va a jugar el pie. Y si se juega el pie dentro del zapato, también va a haber desequilibrio, pero van a empezar problemas en la piel. ¿Qué tipo de problemas? Algo muy conocido que se llama callo, ¿sí? Por roce, por fricción, y pues ¿qué va a suceder? Va a doler el pie, ¿sí? Si hay movimiento incorrecto, desplazamiento dentro del zapato, nos vamos a cansar y entonces el paciente refiere cansancio, dolor de pies, dolor de piernas, solo por traer un calzado más grande de lo que calza. Entonces debemos siempre buscar, y vamos a ver un tema más adelante, siempre buscar un zapato adecuado. La horma o los espacios son muy importantes dentro del zapato, para que el pie tenga espacios y movimientos naturales. No es así, compramos calzado incorrecto, ¿sí? Bueno, entonces ese es el breve repaso que queríamos hacer. Vamos a borrar. ¿Alguna duda, compañeras que están en línea? No, ahorita no. Muy bien. Maestra, yo sí tengo una duda. Sí, dígame. Si, por ejemplo, esos 3 puntos de referencia nos van a dar, valga la repetición, la referencia si hay pie plano o pie cóncavo, o pie cabo, ¿verdad? Perdón. Sí, correcto. Ajá. Y por ejemplo, para mandarle a hacer las plantillas al paciente, con esa pura definición no, ¿verdad? Tendríamos que entrar a adentrarnos más a la medición. Sí, sí, de hecho, ustedes lo pueden hacer de dos maneras. Aliarse con un ortesista de experiencia, en este caso me promuevo yo como su proveedor, porque por la experiencia, les comentábamos al inicio de las clases que la maestra y yo tenemos 30 años de experiencia. Entonces, pues he visto miles de pedigrafías, las cuales, al observarlas, aunque no vea al paciente, ya me dan una idea de su problema y el tipo de plantilla que debemos adaptarle. Por supuesto que es importante valorar al paciente en decúbito, es decir, acostado puede ser, en sedestación, sentado también. Es importante explorar lo que decía hace un momento, el pie, palpar. Es importante verlo parado, de pie, en bipedestación. Es importante verlo caminando en la marcha, porque eso correlaciona un diagnóstico que es presuntivo en una pedigrafía. Pero tengo alumnos, muchos de ellos, que me envían la pedigrafía y comentarios acerca de cómo vieron al paciente y los estamos tratando de esa manera. Ahora, ¿usted puede hacerlo sin mí? Sí, porque en este curso vamos a ver las patologías básicas del pie y vamos a ver una clase de plantillas ortopédicas, es decir, vamos a saber lo que les decía la compañera hace un momento, el milimetraje básico o mínimo que debemos adaptarle a un paciente sin hacer daño. Entonces, aprenderemos esa parte también, a ver si mi paciente presenta pie cabo o un pie hipercabo, bueno, ya sé qué plantilla le voy a adaptar y con qué milimetraje. Entonces, esa clase también la van a tener. Sí, en los inicios siempre es mejor aliarse con un ortesista, para los
para lo que pueda surgir en detalles, que el paciente al uso de la plantilla refiera dolor o que desgaste algún punto de la plantilla incorrecto, es decir, de la mano del ortesista seguirá tomando la experiencia. Ah, está bien, maestro. ¿Y en esas clases vamos a poder llevar algún modelo, maestro? Lo vamos a hacer entre nosotros. Ah, entre nosotros. Sí, entre nosotros vamos a ver patologías y las vamos a identificar. Ah, ok. Sí, Muy bien. muchas gracias, maestro. Sí, de nada. Continuamos. Bien, vamos a hablar, el tema es protocolo de Hernández Corvo. Anótenlo, por favor. Doctor Roberto Hernández Corvo. Roberto Hernández Corvo fue un médico cubano especialista en medicina del deporte. Este médico tiene cierta fama o cierta relevancia por el hecho de que participó en algunos experimentos de la NASA, o fue apoyo, no es que viajara al espacio, sino que dentro de los estudios que se han hecho, él participó en uno de los viajes haciendo o observando lo que sucedía con el cuerpo humano o con los seres humanos en ingravidez, ¿sí? O sea, sin gravedad. Una de las cosas que se descubrieron ya hace décadas es que pues se descalcificaba el ser humano al no tener gravedad. Entonces, en base a esos estudios, bueno, pues ya el astronauta ya llevaba los suplementos necesarios para que no se provocara esa desmineralización en sus huesos por la falta de gravedad. Hernández Corvo participó de esos estudios y aportó algunas cosas. Falleció ya en el 2005, pero ¿qué tiene que ver con la podología? Bueno, como buen especialista en medicina del deporte, él se dio cuenta que muchos de los atletas estaban presentando problemas estructurales y problemas en los pies, diferentes patologías. Y él se dio cuenta que tenía que ver con el tipo de arco que presentaba, en este caso, el deportista. Y no encontró una manera de identificarlo, así que se puso a quemarse las pestañas para realizar un trazo, una fórmula y una tabla para poder identificar ese tipo de huellas. Y eso es lo que vamos a ver hoy. El protocolo de Hernández Corvo es el trazo que realizamos para reconocer la tipología del pie. La tipología del pie, bueno, pues es el tipo de pie, y ya sabemos que hay 3 tipos de pies, ¿sí? Con sus clasificaciones. Esto, el doctor Hernández Corvo
lo hizo en 1989, es decir, este trazo, este protocolo, postulado teórico en base a estos trazos lo realizó en 1989, o sea, ya tiene tiempo. Y pues como tal, muchos de los pedígrafos digitales tienen o están basados en este protocolo. Es un trazo complejo que nos da varios puntos que sirven para observar cargas incorrectas también, ¿sí? Pero eso no lo vamos a ver aquí, ¿sí? Eso lo harán o la mejor recomendación es que mejor usen un podoscopio digital para que no tengan que meterse ustedes en el estudio de la huella, sus porcentajes y demás. Observo aquí a ver cuánto carga tal cabeza metatarsal, entonces realizo una fórmula para... Es complejo, ¿sí? Tardado. Hay quien sí se le dan muy bien las matemáticas, los estudios, ingeniería incluida, y quien dirá, bueno, pues yo me lo aviento a mano, ¿verdad? Pero, pues para eso está la tecnología, ¿sí? Un podoscopio digital es actualmente algo importante porque obviamente no va un podoscopio digital nos va a dar, incluso en colores ya impreso, si el podoscopio tiene sensores, diodos, donde la persona se pone incluso en una especie de tapete y ya, el programa identifica las cargas bajo un protocolo y entonces imprime tu huella, pero te dice las zonas rojas son las zonas de mayor presión, las zonas verdes están bien, no hay presión excesiva, las zonas naranjas son una presión media, ahí ya va a haber un problemita, hay que cuidar eso, el tipo de pie que presenta la persona, y no solamente eso, ahora ya te estudia en tercera o cuarta dimensión y te dan un disco donde ya tú ves, o a tu teléfono te lo envían, entonces tú ya ves tu pie así, o sea, así, le das la vuelta con el teléfono, lo identificas, ves tu arco. Entonces, obviamente, esto que hacemos o que hicimos es primitivo, ¿sí? En el sentido de compararlo con un podoscopio digital. Ahora bien, hay mucha diferencia en costos, ¿sí? Entonces, los podoscopios digitales hay de diferentes precios, quizás uno muy básico lo promediamos en 25,000 pesos y un podoscopio de madera pues te cuesta 2,000, 2,500 pesos, hay una gran diferencia. Digo, hay más caros, podoscopios digitales hay más caros, pero digo, esto que usan muchísimos podólogos, ¿sí? No todos tienen podoscopios digitales, esto que se sigue usando todavía en todo México es válido, ¿sí? ¿Y por qué es válido? Bueno, porque hay que correlacionar una hoja pedigráfica con observación, lo que dije hace un momento, palpación, ver al paciente caminar, ver al paciente de pie, y eso no te lo va a dar el podoscopio digital, ¿sí? Entonces, la experiencia es muy importante y ahora sí que la parte de propedéutica en esa sección que debe hacer el podólogo es muy importante. O sea, el podólogo también debe estar preparado en propedéutica. ¿Qué es propedéutica? Dile que se apaga su micrófono, se escucha muy mal. ¿Hay quien tiene el micrófono encendido? Creo que sí, maestro, porque no se oye nada. Ok. Que lo apaguen, por favor. A ver si lo puede apagar. El de usted. No, ya lo apagaron. Bien, entonces es importante, bueno, saber esas diferencias.
Decía entonces que el precio es diferente y que se sigue usando, correlacionándolo bien con esta parte propedéutica, que es un seguimiento básico que está dentro del área de medicina. Vamos a ver una partecita. Con la maestra también se usa propedéutica. La propedéutica tiene varias secciones: palpación, auscultación, observación, etc. Entonces, todas esas partes o esas técnicas forman parte de propedéutica, de una propedéutica general. Ok, entonces, Hernández Corvo desarrolla este protocolo y lo vamos a usar, repito, solamente para ver la tipología del pie. Lo vamos a aprender para marcarlo en una huella de pedigrafía, la cual tenemos que añadir como evidencia o como producto a la hoja clínica, esa que ya les pasó por WhatsApp la maestra. Y eso se entrega, eso hay que entregar, porque forma parte, repito, de la evidencia de su... ¿Cuál es la otra evidencia? Pues el examen teórico que se hace y la práctica que viene a observarla un evaluador o una evaluadora. En base a la práctica, a la buena práctica de ese examen, en base al buen resultado del examen teórico y en base a la entrega del producto, entonces se hace un juicio de que si el candidato es competente o no competente. Entonces la maestra y yo tenemos una carga pesadita para guiarlos en ese sentido y en su momento salgan avantes en todo este proceso de evaluación, ¿sí? ¿Dudas hasta aquí? No, maestro. Muy bien. Esta se la regreso, esta no la vamos a usar y vamos a tomar, bueno, aquí la compañera que viene presencial va a usar una hoja de pedigrafía. Ustedes en el lugar donde estén, en casa, van a hacer el dibujo de la huella. Como le salga, ¿eh? Esto quiero que lo hagan en su cuaderno, en su hoja. La huella del pie derecho. Y aquí la compañera se va a tomar una pedigrafía. Esta hojita se las haré llegar también por PDF, por WhatsApp. Esta hojita es la que vamos a entregar repito, como producto. Les voy a pedir que como tarea, quienes están en línea, se tomen la huella del pie derecho, ya que tengan en sus manos la hoja de pedigrafía. Usted no, porque lo vamos a hacer aquí, ¿sí? Esa es la tarea para ustedes. Y que en esa huella ustedes realicen el protocolo de Hernández Corvo, lo que vamos a aprender en un momento. Tómese la huella, ¿se acuerda cómo? El pie derecho.
hay que recordar que el pie que se va a imprimir no debe cargar el peso. ¿Sí se acuerdan? Sí. Sí. El pie izquierdo primero, ajá, y el derecho. Ahí apoyamos. Muy bien. Ahora retire el derecho primero y listo. Hola, buenos días. Se lo entrego. ¿Sí? Vamos a tomar otra huella del derecho. Izquierdo primero, ajá. Derecho, ajá. Ahora retirar el derecho. Sí. Listo. ¿Ya tienen su dibujo, compañeras en línea? Sí, maestro. Muy bien. En la hojita que, bueno, yo se las voy a enviar al grupo por PDF para que la impriman. Pero bueno, aquí vienen los generales: nombre, edad, peso, estatura, dirección, colonia, teléfono y la fecha en la que se está tomando esa perigrafía. También viene una pequeña sección donde dice motivo de consulta. Eso hay que llenarlo. Decía hace un momento que forma parte, compañera Lorena, ¿verdad? Fernanda, perdón. Lorena está en línea. Fernanda, esto lo tenemos que entregar como un producto de evidencia con la hoja clínica que ya les enviaron al grupo. Debe ser de la misma persona, es decir, los datos que ustedes tomen o al paciente que en su momento en la evaluación van a realizarle un servicio podológico, de ese paciente debe ser la huella perigráfica, ¿sí? Es importante que coincida. Entonces, ¿por qué? Porque en la parte de lo que me toca a mí de la hoja clínica, hay una pequeña sección donde vamos a anotar algunos otros datos que observamos en el paciente. Breves, no muy complicados, y les decía que los vamos a guiar en esa parte, ¿sí? Muy bien. Ahora sí, vamos a dar inicio. Lo primero que vamos a hacer es marcar algunos puntos. Ustedes lo van a hacer en su dibujo, compañeras en línea, y ustedes, Fernanda, compañera, lo van a hacer aquí en su perigrafía. Vamos a marcar primero la mayor prominencia
de la parte interna del metatarso. Aquí. Mayor prominencia de la zona metatarsal. Ok. Vamos a marcar mayor prominencia de la zona del talón, también en su parte interna. Ahora vamos a marcar la mayor prominencia, y lo vamos a decir así, de la punta del dedo gordo. Muy bien. Ahora vamos a realizar, háganlo con su regla, un trazo que vaya de este punto del dedo gordo en línea recta. Bueno, no va a salir probablemente en línea recta, puede ser que salga en diagonal, que una este punto con el punto del metatarso. ¿Cómo vamos, compañeras, en línea? Bien, maestro. Ok, ahora vamos a unir el punto del metatarso en línea recta con el punto del talón. ¿Ya está? Sí. Muy bien. Ahora vamos a marcar otros puntos. Vamos a marcar la prominencia justamente en el medio de la zona posterior del talón. ¿Ese dónde va, maestro? No alcanza a ver bien el punto. Aquí. Sí, maestro. Gracias. Y vamos a trazar otras líneas, y lo vamos a hacer de manera horizontal para encuadrar la huella. Es decir, vamos a hacer este trazo horizontal pasando por el punto de la prominencia del dedo, y luego vamos a hacer otro en el punto del talón, y ahí estamos como encuadrando. Este punto le vamos a llamar, este que está aquí, punto 1. El punto de la parte prominente de la zona metatarsal. El punto de la parte interna del talón le vamos a llamar 1'. Al punto del dedo gordo de la prominencia le vamos a llamar, o le vamos a poner 2, y a este le vamos a poner 2'. Hecho esto, vamos a hacer otro trazo, otra línea que cruce otra vez de manera horizontal, que cruce el punto 1. ¿Cómo vamos en línea? Bien. Se me trabó un poquito, pero ya agarré otra vez la conexión. Ok, si tiene dudas me dice. Muy bien. A esta línea
toda ella le vamos a llamar, y anótenlo ahí con su letra, trazo inicial. Desde este punto 2 hasta abajo le vamos a llamar trazo inicial, y al espacio entre punto 2 y punto 1 le vamos a llamar medida fundamental. El paso siguiente es medir el espacio de la medida fundamental. ¿Cuánto mide de aquí a aquí? Háganlo con su regla en centímetros. Háganlo recto. Sí, así. Mejor así. ¿Cuánto mide? 5. ¿Cuánto le di? 5 centímetros. 5.